En la red, la marca de Carlos Heller. Decíamos recién fuera de micrófono con Carlos que el orden temático más lógico no es arrancar por el presupuesto, por la media sanción parlamentaria del presupuesto a cargo de la Cámara de Diputados, sino por el Fondo Monetario, cuyo board ayer aprobó. Qué bien que lo decís. Ayer aprobó la partida de 57.000 millones de dólares para la Argentina, que ahora disminuyará, porque en verdad la media sanción parlamentaria es consecuencia de lo dictado por el Fondo. O condición. O condición de lo dictado por el Fondo. Sí, bueno, nosotros lo estuvimos anticipando, diciendo, repitiendo, casi como pocas veces podríamos decir, es exactamente lo que ya dijimos. Inclusive con algunas cosas que vos te acordarás. Mira, el Clarín de hoy tiene una nota que dice: el Fondo criticó a Macri por anticiparse al acuerdo y aumentar la incertidumbre. Porque hay tres partes del memo de entendimiento con el Fondo. Uno son los objetivos político-económicos, sí. Otro es el entendimiento técnico, y el tercero es el staff de los economistas del Fondo. Claro, pero ¿sabes lo que le dicen? Lo que dice el documento, según Clarín. Pero la última semana de agosto, esta situación difícil tomó un giro dramático cuando el presidente Macri anunció públicamente que había alcanzado un acuerdo con el Fondo para acelerar los desembolsos del programa que financiaran las necesidades fiscales 2018-2019. Que fue el youtubeo de 1 minuto 24 de Macri. Negritas. Claro, el día que el dólar se fue a 42. La incertidumbre que rodeó el anuncio amplificó la volatilidad del peso, llevando a la moneda a depreciarse 8% aquel mismo día. Y al siguiente, pese a una suba de tasas de interés de 1.500 puntos básicos, 5% de los encajes y la venta de 330 millones, el peso cayó otro 11%. Sí, eso, repito, es textual del staff de economista del Fondo. En un plano más general, La Nación hoy dice: preocupa al Fondo Monetario el deterioro de la economía. Esto es como que el cirujano... Es un oxímoron casi. Claro, es de terror, ¿no? Preocupa al Fondo Monetario y dice: pero muchachos, fueron ustedes. Pero no, dice Clarín, dice La Nación, responsabilizó al gobierno de Macri por la situación del país y dio señales de su inquietud por la recesión y la posibilidad de un estallido social hacia fin de año. La Nación de esta mañana hablando del tema. ¿Qué es lo que ayer efectivamente se aprobó? Lo que se sabía que se iba a aprobar: una ampliación del monto total con una aceleración de los desembolsos, de manera que el 88%, creo, de esos 50 y tantos mil millones que se acordaron, se van a recibir de aquí a fines del 2019, es decir, durante el mandato de Macri, con lo cual, sin ser demasiado malo, uno podría decir, el Macri contrae la deuda, la utiliza como para los fines que tiene establecido utilizarla, y el que venga que se haga cargo. O, incluyendo él. O, miren, el único que puede darle continuidad a esto soy yo, porque además soy el que tiene el respaldo del prestamista, porque si no el acreedor te va a matar. Es decir, te crean intentan instalar la condicionalidad en un nivel tal que la primera cuestión indubitable es que esto es una pérdida de soberanía fenomenal, ¿no? Hay una subordinación. Todo esto que yo te leí, lo que dicen los diarios, el solo hecho de que era público y notorio que diputados, es decir, que el gobierno forzó el tratamiento en diputados sin respetar tiempos parlamentarios en un tema tan profundo como el presupuesto, sin que concurran los afectados, como es habitual, a las comisiones a exponer sus desacuerdos, sus críticas, etcétera, en un trámite absolutamente exprés, tan exprés, que hubo un incidente con el tema del dictamen,
tuvieron que hacer una sesión extraordinaria, porque para hacer una ordinaria, entre el despacho de la comisión y la sesión tienen que pasar por lo menos 8 días. Y acá no pasaron ni 8 horas. El dictamen que se trató, escucha bien, se recibió en los bloques opositores a las 22:47 del día martes. El dictamen en la Comisión de Presupuestos. Que nadie conocía. Fue denunciado durante el debate, provocó algún incidente porque los diputados opositores le decían al oficialismo: che, estamos hablando y ustedes están firmando el debate. Acá dice Infobae que ya se firmó el dictamen y que ya está convocada la sesión para mañana. No se puede... 22:47 del martes se enteraron los diputados. Peor. No se podía... Se convocó la reunión del miércoles antes que haya dictamen, formalmente. Pero se hizo porque subrepticiamente se firmó un dictamen cuyo texto no se conocía, con el que se habilitó el pedido de una sesión extraordinaria. El presupuesto no se trató en sesión ordinaria, sino en una situación especial, en una reunión especial pedida a tal efecto, porque si no, no le daban los tiempos. ¿Cuál era la urgencia de que se tratara el miércoles? Que el jueves se reunía el fondo. Obvio. Esto, que el viernes se reunía el fondo, digamos que tenían que poder decirle: tome, acá está, cumplimos. Del mismo modo en que la aprobación del Senado va a coincidir de manera previa con la reunión del G20, para que se llegue con... Están tratando de que el 14, dicen ellos, se trate, veremos si lo logran, pero quiero decir que está tan alineada la cuestión a las decisiones del Fondo Monetario, que ayer, cuando el Fondo Monetario lo trata, dice, como una señal, hace la inversa, dice: la aprobación de ese presupuesto da cuenta de que efectivamente el gobierno tiene la firme decisión de hacer los deberes. Con la plata que ingresará del fondo, con estos dólares aprobados ayer, después, en todo caso, en el segundo bloque hablamos del impacto presupuestario y del ajuste que esto significa, de lo cual, bueno, ya venís hablando hace demasiado. Pero con los dólares que ingresaron, que aprobó el fondo, se supone que Macri tira hasta las elecciones, para decirlo de la manera más directa que se me ocurre, y que eso unido a los ingresos de la cosecha en marzo, más su ruta, ¿les puede salir bien? Tendríamos que definir qué les puede salir bien. Mira, a ellos. Nadie está hablando de leo lo que dice La Nación. El fondo prevé que la economía rebotará y en el segundo trimestre del año próximo, y trazará una V, ahora explico, sí, sí. Pero así todo, el Producto Bruto Interno caerá un 2,8 este año y un 1,7 más en 2019. Yo lo dije acá la semana pasada, así que sin que lo trate el fondo. Ellos están preparando un escenario. Este año es tan desastroso que el año que viene, en la segunda mitad, es casi imposible que no tengan para mostrar que se está creciendo. O sea que serviría el rebote del gato muerto. Sí, pero van a estar creciendo comparado con el año pasado, en un proceso de decrecimiento. El año que viene van a decrecer. Y acá viene otro tema que después, si queréis, lo explicamos más. El presupuesto que se aprobó ayer prevé que la Argentina en el 2019 va a caer medio punto el Producto Bruto, 0,5. El fondo dijo hace una semana que iba a caer 1,6. Al día siguiente que el fondo dijo 1,6, ¿cómo se llama? La CELAC dijo, no, la CELAC, la CEPAL, perdón, dijo 1,8. Y sorprendentemente, cuando leemos lo que el gobierno argentino le mandó al fondo, dice: se prevé que el año que viene la economía caerá entre 0,5 y 2. Y lo que el fondo aprueba en sus cálculos ya es 1,7, más que 1,6 que dijo la semana pasada. Es decir que ellos están previendo un ajuste brutal. No puedo dejar pasar un tema que dice, que tiene que ver con
algo muy sensible. El memorando dice: se continuará trabajando conjuntamente con el personal del fondo. Esto es lo que dice el gobierno argentino. Se continuará trabajando conjuntamente con el personal del fondo y los actores domésticos para identificar reformas duraderas y de alta calidad, incluida una reforma del sistema de pensiones a la que calificó como muy necesaria. Es decir, queridos jubilados, como dice nuestro presidente, abuelas y abuelos, están preparándoles un nuevo golpe por la cabeza, porque dicen que el sistema así es insustentable. Queridas abuelas y abuelos, piensen, porque Macri ganó con los votos de ustedes, y las encuestas que hoy se conocen siguen diciendo que la gente de la tercera edad es el punto donde tiene mayor porcentaje de votantes. Cambiemos. Es para reflexionar. Esto fue en la semana, en estos días. No oiga, escuche. Con la presencia de 129 señores diputados, queda abierta la sesión especial. ¿Qué carajo quieren? ¿Que estalle el conurbano? Después vayan a buscar las responsabilidades. No se hagan los desentendidos. Es un ajuste salvaje que están haciendo. ¿Cómo alguien va a votar un presupuesto? Iban a construir 1 millón de viviendas. Con eso, con ese verso ganaron la elección. La salud, 8%. Mata gente bajar el presupuesto de salud. El mismo gobierno que decía que si seguía el kirchnerismo íbamos a hacer Venezuela, nos está poniendo mucho más cerca de Venezuela. ¿Por qué para arreglar las cosas este gobierno cree que primero hay que destruirlas? Con lo que cuesta construir la economía, hacer el capitalismo popular, el capitalismo de clase media. Lord Keynes decía: el capitalismo es una flor frágil. Vienen los neoliberales, le pegan un bife y lo destruyen. Señor presidente, seguir teniendo estrategia y pensar en 4 años más de gobiernos. ¿Para qué quieren hacer eso? Porque la verdad, muchachos, el globito amarillo se les pinchó. Retrocede, desde atrás continúa el primer hidrante arrojando agua hacia Hipólito Yrigoyen y se escuchan estruendos que al parecer no serían hacia esta zona, sino hacia la mencionada calle que te decía anteriormente. Mire, nosotros no estamos de acuerdo con continuar la sesión, porque la verdad, señor presidente, que es diputado, una irresponsabilidad. Silencio, diputado. Es una irresponsabilidad que mientras afuera se está reprimiendo ciudadanos argentinos que se están manifestando, que nosotros hagamos oídos sordos sin mirar lo que está sucediendo afuera. 138 votos fueron afirmativos, 103 negativos y hubo 8 abstenciones. Marca de radio. En estos, ¿cuántos fueron? 2 minutos, creo que está bien resumido el marco de la media sanción presupuestaria de lo dictado por el fondo. ¿Alguna sorpresa? ¿Algún rasgo de lo que se aprobó, aunque sea de última hora, que llame la atención? No, el presupuesto venía cantado, digamos, en sus líneas generales. Yo creo que la primera consideración es política, porque esta aprobación es la más baja en número de votos positivos que obtiene el macrismo desde que asumió. Pero en realidad, si se contara por opiniones, perdió lejos. Sí, porque aunque uno pueda decir, bueno, pero es una excusa o una justificación, hubo un montón de diputados que dijeron que era un presupuesto horrible, invotable, de ajuste, contrario al interés nacional, pero que lo iban a votar a favor porque era peor no votarlo, porque quedaba con más facultades el gobierno no votándolo que votándolo. Fueron los argumentos de buena parte de los diputados del Frente Federal. Sí, sobre todo de Cosiner, sí, con eso que dijiste. Pero quiero decir que dentro de Argentina Federal hubo votos contra, hubo abstenciones y hubo ausencias. O sea, llegaron justo. O sea que llegaron justo y desangrándose, diría yo. El diputado Bocio votó contra el ajuste, contra la aprobación del presupuesto. Claro, Tamaño, a quien recién escuchábamos, que te acordás que hace, no sé, 4 sábados decíamos cómo votará, ¿no? Simbólicamente el bloque que conformó Solá con la Levita, etcétera, se conforma alrededor del voto negativo al presupuesto. Así que yo diría, voy a tomar la visión positiva
creo que el tratamiento del presupuesto ha sido un acelerador en la construcción del proceso de unidad necesaria. Creo como para rescatar una cosa buena. El debate partió aguas, como decíamos, y bueno, algunas aguas quedaron todavía en el medio, pero tienen grieta. Pero hubo corrimientos que son importantes. Entonces, después lo demás, yo diría es lo esperable, es el presupuesto del ajuste. Como yo dije antes, el ajuste que viene con este presupuesto es más grande que el que se aprobó en el tratamiento del presupuesto, porque los supuestos del presupuesto ya está determinado que no se van a cumplir. Hay una pregunta, una inquietud muy puntual que necesito hacerte, que es acerca de la introducción de un artículo, si no me equivoco, el 127, que habla de una contribución especial de las cooperativas y mutuales ligadas al mundo financiero con una seguro, y del seguro, con una estructura numérica de imposición, creo que durante 4 años, como contribución extraordinaria de las cooperativas y mutuales ligadas al mundo financiero y del seguro, que básicamente parece estar hecha a medida contra del movimiento cooperativo nucleado. No hay ninguna duda, no hay ninguna duda. A ver, vamos a decir que esto tiene media sanción y que por lo tanto vamos a ver si todavía el Senado ratifica esto. Y vamos a decir también para los cooperativistas que nos escuchan o quienes pueden preocuparles que estamos convencidos de que es ilegítima esta decisión, tiene un claro carácter confiscatorio. A ver, para que se entienda, para que se entienda. Los ruralistas hicieron un escándalo porque le metieron un 0,25 sobre el valor de sus activos, de los bienes, de su patrimonio. 0,25. Y el gobierno, y fue patético verlo al diputado Laspina, presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, decir que los grandes esfuerzos que ya había hecho el campo, que había que agradecerle más y que era infinito y que por eso se había escuchado su voz y se había retirado ese 0,25 sobre el patrimonio, que desde luego es mucho más que lo que se recauda con el impuesto a las cooperativas, porque la base, ese 0,25 es sobre una cantidad tan grande que es muchísimo más lo que ceden que lo que recaudan o pretenden recaudar con lo de las cooperativas. Pero para que tengan una idea de lo de las cooperativas, frente a ese 0,25 que retiraron ante el reclamo del sector agropecuario, aquí ponen el 6. ¿El 6 de qué? Del patrimonio. Lo cual es para técnicos, pero vamos a tratar de decirlo para que se entienda. El impuesto a las ganancias se paga si tenés ganancias. Sí. Si no tenés ganancias, no pagás impuesto a las ganancias. El impuesto a los patrimonios se paga aunque tengas pérdidas. Con lo cual, de esta manera, una cooperativa queda hipotéticamente en una situación más desfavorable que una sociedad anónima. Para que este impuesto sea menor que el impuesto a las ganancias, la cooperativa tiene que tener una rentabilidad superior al 20% anual sobre su patrimonio. Si no, le convendría pagar impuesto a las ganancias y no el impuesto a los capitales. Pero si gana menos del 20% sobre su patrimonio, va a estar en una situación desfavorable frente a una empresa capitalista, frente a una sociedad anónima. Lo cual, a nuestro juicio, es aberrante. Y creemos que finalmente, o por vía del Senado que lo modificará, o por vía de la reglamentación del Ejecutivo, o por vía de nuestro reclamo ante la justicia, no creemos que esto pueda prosperar. No se puede, no se debe cerrar con Carlos hoy sin hablar de Néstor, de cuya muerte se cumplen 8 años. Sí, una pérdida, yo diría, notable, desde todos los puntos de vista. Creo que el proceso que se inicia con Néstor Kirchner el 25 de mayo del 2003 marca efectivamente una etapa
en la vida de los argentinos, abre una esperanza, y creo que Néstor expresó, como pocos, lo que se estaba viviendo en ese momento, comprendió lo que pasaba en el mundo, comprendió lo que pasaba en la región, y rápidamente se sumó y agregó valor, porque no fue pasivo su incorporación a todo eso que se estaba gestando en la región, y allí nació, al calor de esa unión de Néstor, Lula, Chávez, Evo, Correa, etcétera, todo lo que el sueño de Patria Grande, se creó la UNASUR, se creó la CELAC, apareció una posición en los foros internacionales de la región con posturas propias, con posturas autónomas de defensa de los intereses, de integración con las otras regiones del mundo que tenían intereses comunes. Desafió internamente al poder establecido, dio batallas enormes, modificó el sistema en la gestión que empezó él, porque cosas que se hicieron en sus 4 primeros años, y está luego las cosas que siguieron con Cristina, que a mí se me confunden y se hacen una sola desde el punto de vista del análisis, y por eso todos hablan de lo que pasó entre el 2003 y el 2015. Pero además yo tuve la suerte de conocerlo personalmente, de tratarlo casualmente. Fue una cosa que se generó desde un llamado que él me hizo, alguna vez lo he contado, porque me escuchó en un programa y le pareció interesante algo que dije y me invitó a conversar, y ahí empezamos una relación virtuosa. Me acompañó cerca en las campañas cuando yo fui candidato. Tengo momentos muy muy lindos de esa campaña, imborrables para mí, viniendo de Néstor. Tengo la memoria de un Luna Park con Néstor de un lado y Cristina del otro, cuando yo era el candidato. Y tengo el orgullo de decir que durante su gestión y después durante la gestión de Cristina pude mantener con él un diálogo franco, de igual a igual, donde yo sentía que se me escuchaba. No quiere decir que se hacía lo que yo decía, pero en mi opinión se requería, valía, se tenía en cuenta. Néstor fue un líder excepcional, que coincidió con otros líderes excepcionales en un momento histórico de la región, y creo que su pérdida es irreemplazable. Así que me quedo con el Néstor de aquel 25 de mayo del 2003 que dijo: queremos hacer un país normal, no vengo a dejar mis sueños en la puerta de la Casa de Gobierno, los convoco. Ese Néstor que, con toda honestidad, yo y quienes me acompañan y lo conformamos este espacio, mirábamos con respeto pero con dudas, porque no sabíamos. Debemos decir que lo fuimos conociendo, le fuimos creyendo y nos fuimos enamorando. Paso Heller.